Pablo, bienvenido a tu programa, Habla el Editor. Saludos, Víctor. 33 años después, Pablo. Así es, nos conocimos precisamente, estaba recordando a Felipe Key, un dirigente sindical. Felipe Key, lamentablemente fue asesinado allá por la cercanía del Hospital Vargas. Así es, después de un proceso electoral. ¿Que lo ganó? Lo ganó, exactamente. Y a él le habían advertido que si se presentaba a esas elecciones lo iban a matar. Eso es correcto, inclusive habíamos conversado en la noche anterior a las elecciones. Así es. Y él sentía que corría peligro. Y se presentó. Sí, como un varón. Era un hombre de Guáramo. ¿Cómo no? Felipe Key. Y una de las manifestaciones de cariño póstumo más expresiva que yo he visto en mi vida, porque iban como aproximadamente unos 30 autobuses al cementerio. ¿Te acuerdas que íbamos a despedirlo allá al cementerio? Felipe Key, donde quiera que esté, bueno, siempre iluminándonos y mandándonos su carisma, y sobre todo era un varón. ¿Cómo no? Un hombre luchador. Guerrero. Guerrero del Hospital Vargas. Bueno, de ahí viene este hombre. Así es. O sea, quien no conozca a este hombre puede hablar tontería, pero yo que lo conozco hace tanto tiempo puedo decir que es un sindicalista de madera, es un sindicalista de carrera, si se pudiera decir de esa manera. Y la salud está en buenas manos. Te hice una pregunta, o te quiero hacer una pregunta, chico. ¿De cuándo acá se viene pagando en este país para ser operado en un hospital público? Bueno, es un tema para la gente que va, el paciente, pues, incluyendo también trabajadores que se les presente algún tipo de patología que necesite la intervención quirúrgica, se les solicita, pues, y eso es un listón. Hay trabajadores que le dicen la lista de tacón, una lista muy larga. No puedo generalizar que sean todos los pacientes, pero sí se presentan los casos. Y en todos los hospitales. Bueno, o en todos los hospitales sí. Eso pasa en el sector, y por supuesto de las críticas es que también hay insumos, porque no es que no se manda nada a los hospitales, pero lo que no se manda es lo suficiente, pues. Entonces deben pedir lo que no se encuentre dentro del almacén del centro de salud. Ese sería el deber ser. Ese es el deber. Pero aprovechan para pedirle todo. Bueno, les hacen esos petitorios y yo creo que la autoridad debe buscarle corrección a esto. Esto inclusive, en una oportunidad fue denunciado por el propio presidente Maduro. Él mismo lo denunció y hubo ciertas correcciones. Y bueno, se sigue realizando. Por supuesto, ha bajado también. Anteriormente era una constante. En los últimos tiempos eso ha bajado. Debo decir que así como digo algo, digo lo otro. Ahorita en la actualidad en Caracas, la autoridad única de salud es una persona muy comprometida. ¿Quién es? Menciónela. La doctora Rosalvina Hurtado, una persona comprometida, preocupada por el sector. Qué bueno. Y bueno, y viene trabajando en función de que el sector mejore. Y digo esto porque tenemos que acostumbrarnos a acabar con esa idea, digamos, polarizada, de que si estoy contra, entonces todo lo que se hace malo del que yo no quiero. Bueno, ir contra eso es como ir en contra del venezolano, porque eso es de suyo del venezolano. Bueno, pero uno tiene que decir las verdades. Así es, así es. Problema, y aquí vinimos a decir verdades. Claro. Mira, Pablo, te viene una lista de diputados y te viene una lista también con la gente de Fuerza Vecinal. Sí. ¿Y por qué Fuerza Vecinal y no Acción Democrática o los partidos en los cuales tú vistes crecer hace muchos años? Bueno, tú sabes que Fuerza Vecinal tiene una particularidad, primero que es un partido muy de base. ¿Ves? Y fíjate que queda demostrado con esta última elección que los alcaldes, que es lo más cercano pues a la gente, en este momento Fuerza Vecinal se convierte en la segunda fuerza del país, con 11 alcaldes y repiten. Pues, 11 alcaldes. 11 alcaldes. Wow. Sí.
Importante. En una elección tan complicada y tan difícil. Y bueno, eso me motivó, ese hecho, pues, hombres como Darwin González, Gustavo Duque, Manuel Ferreira, Morel David, que está en el estado de Nueva Esparta. Ese es el hijo de Morel Rodríguez. León Jurado en el estado Carabobo. Son gente muy dada, pues, a las comunidades y a la ayuda. Y bueno, estoy en la dirección nacional de esa organización y toman muy en cuenta ¿Quién es el secretario general de esa organización? Máximo Sánchez. Ah, Máximo. Sí, Máximo es un luchador de toda la vida. Sí, como no, Máximo es un amigo mío. Sí. Máximo, que es politólogo de la central y concejal también de... Sí, un hombre exitoso, ¿vale? Máximo yo lo considero un hombre exitoso. Él volvió a salir como concejal ahorita. Sí, ahorita volvió a salir como concejal. Ah, ya, porque se había presentado a se había presentado a la gobernación de Miranda y no pudo conquistar la gobernación. Pero David Oscate, también hay una luchadora que es Rosiris Toro. Ese no lo conozco. Rosiris Toro de Petare, inclusive es patrimonio histórico de Petare, una mujer muy trabajadora, luchadora de la base. David Oscate sí lo conozco, ese sí. Tibisay Velázquez. O sea, hay una dirigencia en esta organización. Tibisay Velázquez era la que estaba en Copella. Ella misma, sí, forma parte también, muy conocida. Que fue esposa de Alfonso Marquina. De Alfonso Marquina. Ella misma, sí. Ya. Qué bueno, está en buenas manos ese partido. Sí, vale. Y tiene su presidente, todo, ya está armado su... Sí, ahí hay una estructura, yo formo parte de esa estructura también, soy coordinador nacional operativo. ¿Y no tienes nada que ver con la parte sindical de esa organización? También dirijo la parte sindical en la organización. Pero yo siempre he dicho que esta organización, y por eso estoy comprometido con este partido, que es un partido de los vecinos, ¿verdad? De la ciudadanía y de los trabajadores. Interesante. ¿Qué te pareció esto de la abstención, chico? Bueno, la abstención, lo primero que la abstención no gana. Tú sabes que nosotros los dirigentes sindicales estamos acostumbrados a contar, ¿no? Es así. Bajo cualquier circunstancia. Es así. Y fíjate, recordando a Felipe Key, era un proceso electoral difícil y fuimos. Así es. En aquellos tiempos que era muy difícil ganarle a... Y le habían dicho, como lo dijimos al principio, que si se presentaba lo iban a matar, y se presentó Felipe Key. Oye, un dirigente sindical que por lo menos diga, bueno, no vote. Entonces cuando él sea candidato sí hay que votar. Increíble, ¿no? Esas son cosas que no deben suceder. O sea, la política es un arte, pues, y tú tienes que profundizar siempre la democracia. Y el voto ha demostrado que genera cambio. Pero es que esta oposición radical venezolana, más bien lo que ha demostrado es estupidez política, más no sapiencia política. Pero de esto vamos a conversar en el próximo Negro con Pablo Zambrano, dirigente sindical nacional de la salud, y además de eso también miembro del partido de la segunda fuerza política del país, como es Fuerza Vecinal. Ya regresamos, amigos. Soy Henry Wallace, asesor de seguros acá en la isla de Margarita. Por este motivo, doy fe de que Constitución es sinónimo de enfoque que va dirigido a cada uno de sus clientes. Por esta razón, tenemos 36 años construyendo un futuro más seguro. Constitución de cada sol. Seca Consultores, compañía anónima, 29 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, número 1 en bancos y seguros, número 1 al lado de su marca. Seca Consultores, 29 años haciendo investigaciones de mercado y de opinión pública. Conversábamos de la estupidez política, la falta de experiencia, la inmadurez de cierto sector radical de la oposición que llamó a la abstención, a la no participación, como si eso hubiese traído algún tipo de consecuencia. Todo lo contrario. Ahora
el mapa se pintó de rojo. PSV a nivel nacional, PSV a nivel parlamentario y PSV a nivel vecinal. Y lo más estúpido que yo he escuchado en mi vida son las declaraciones, tengo que decirlo, de la señora María Corina Machado, quien dijo primero que iba 4-0 y ahora van 5-0, porque según ella esto fue un triunfo de la abstención. O sea, no, esto fue un triunfo del PSV, que ganaron 285 alcaldías contra apenas 50 alcaldías de la oposición, y la oposición había sacado en el periodo pasado 123 alcaldías, es decir, perdimos los opositores 73 alcaldías. ¿Cómo se puede calificar esto de un triunfo? Esto no es ningún triunfo. Pero bueno, hay responsabilidad en la política, en el ejercicio de la política. Y bueno, tú fuiste, tanto tú como yo, que fuimos candidatos a la Asamblea Nacional, a nosotros nos pegó la abstención. Si nosotros hubiésemos tenido la gente que nos decía que iba a votar, por lo menos tuviéramos, yo que fui en representación de DDP, Derecha Democrática Popular, un partidito nuevo, hubiésemos sacado por lo menos 3 diputados, y ustedes hubiesen sacado más diputados todavía. Sí, es un tema Un de la atención, y bueno, yo siempre recomiendo a la gente que tenemos que practicar la democracia, inclusive cuando tú sientes que un gobierno es difícil, totalitario, cualquier cosa de esta, pero lo que tienes que hacer es practicar más democracia. Claro. Como decía Alfredo Maney, Claro. que es un hombre que influyó mucho, fundador del partido Causa Erro, influyente dentro de lo que significa el pensamiento político venezolano. Y sin embargo yo digo que las cosas que pasan las manda Dios, y ahora tenemos un promedio de más de 4 años quizás sin procesos electorales, al menos que se haga esto de la reforma. No creo que vaya a haber reforma, porque ¿qué le puede interesar al gobierno? En esos 4 años hay una gran oportunidad de hacer política, Recomponer la política, es así, donde haya una oposición que haga oposición, una oposición municipal, parroquial, regional y nacional. O sea, que no se concentre la política en simplemente hablar del presidente Maduro. así es. Que sea una política donde hablemos del tema de la salud, hablemos del tema educativo, la alimentación de la gente. O sea, la prioridad tiene que ser la gente, y eso tiene que generar acuerdos. Yo hablo mucho de un acuerdo democrático nacional donde se le busque soluciones conjuntas a la profunda crisis que vive el país. Bueno, eso, lo mejor que hay para eso es hacer leyes. Bueno, y está la asamblea. A través de la ley. Hay que buscar fórmulas. Una ley sobre todo en el sector tuyo, que es el sector salud. Si hay que renovar la ley, hay que renovarla. Si hay que ampliarla, hay que ampliarla. Pero hay cosas como esta, por ejemplo. Yo me sorprendí, Pablo, porque a mí me atendieron cardiológicamente desde el punto de vista de un infarto, y me llevaron al Pérez Carreño. ¿Cuál sería mi sorpresa, Pablo? Que cuando llegué al Pérez Carreño, cardiología es un hospital 5 estrellas. Así como te lo estoy mencionando, un hospital 5 estrellas. Lamentablemente en aquel momento la máquina del cateterismo no estaba funcionando, pero muy buenos médicos, buen personal profesional, y sobre todo la estructura, aquello estaba todo nuevo, extraordinaria. Y la semana pasada me vino a visitar un amigo que había estado allí en el Pérez Carreño, en la zona que tiene que ver con oftalmología, y me dijo también que oftalmología, eso es lo mejor que hay en Venezuela. Sí, funciona. Oftalmología en Pérez Carreño y muchos servicios. Que era impresionante. Eso está bien, y esas cosas hay que decirlas, porque así como decimos lo otro, de que por un lado se le está cobrando a algunos pacientes, no todo puede ser política, no todo puede ser que está malo en el país,
por lo menos esas cosas están funcionando. Es que se hacen esfuerzos, pero no, fíjate, este tema de las remodelaciones de los centros está sucediendo, es una realidad en el clínico universitario, periférico de Catia. ¿Cómo está el clínico? El clínico está en ese proceso de remodelación, que todo eso es positivo. Nosotros Claro. votamos por todo lo que signifique bien para la población. Hay que corregir algunas cosas. Ejemplo, hay un servicio de quimioterapia que es dirigido por una doctora muy eminente, pero no está funcionando. Entonces eso hay que clínico. invertir en el clínico. Así como hay otros sectores donde la gente asiste y es atendida. Pero hay que invertir, pues es un problema de recursos, fíjate, recursos económicos y recursos humanos. Hay servicios que requieren más personal y hemos visto con mucha preocupación el hecho de que el tema, o sea, se ha reducido la nómina en más de un 50% en el sector. Pero eso porque la gente se ha ido, los médicos se han ido, Se va, personal profesional. Ahí viene el problema del salario, se van a otras latitudes, emigran también a los sectores privados, al emprendimiento, y eso ha venido provocando que el sector de alguna manera vaya perdiendo ese recurso humano. Que lo hagan a otro país, porque ese es un personal completamente entrenado, profesional. Pero hay, por ejemplo, el tema de la plataforma Patria, porque buscamos, ahí se hace un trabajo conjunto, cantando gente para que vaya a trabajar a nuestro centro. Entonces la plataforma Patria tiene un sistema de que, por ejemplo, tú te logro captar como trabajador. Entonces, bueno, listo, vas a ingresar, pero eso es en 3 meses. A los 3 meses, cuando ya es aprobado para ingresar a la nómina, lo llaman, pues ya está trabajando en otro lado. Claro. Eso hay que corregirlo, o sea, hay que hacer... Y si no está en el exterior. También, porque la gente tiene que trabajar, la gente tiene que comer. Una amiga mía que era licenciada en enfermería y que trabaja en el Banco de Sangre, por cierto, aquí del Pérez Carreño, imagínate tú, está en un hospital en Madrid. Oye, si vas a conseguir... como jefe de la parte esa del Banco de Sangre. ¿Cómo no? Sí, porque el nivel académico de nuestros médicos, enfermeras, es un nivel bastante elevado. Y conozco cantidades de médicos venezolanos que están ejerciendo en el exterior y tienen posiciones muy destacadas. El otro tema es, bueno, como digo, la falta de recursos. Los hospitales no tienen la autonomía suficiente, entonces no pueden, digámoslo, para los gastos de funcionamiento. Pero además de eso tenemos que hablar de la ley de salud, y ojalá esta asamblea, esta que está ahorita dirigida por un médico, que es el doctor Jorge Rodríguez, que es un hombre de salud, empiece con el tema de buscar soluciones a través de la ley, ordenar el sistema, porque fíjate, el Seguro Social representa un sistema. Barrio Adentro es otro sistema de salud, los alcaldes tienen sistema de salud, los gobernadores tienen sistema de salud, los militares tienen sistema de salud. Todo ese desorden lo paga el paciente. Pero tiene que haber un órgano rector, ¿verdad? Está bueno eso. Claro, un órgano rector que se ocupe. Y no hay nadie que esté intentando unificar todos esos servicios de salud. Bueno, esos intentos se hacen, pero eso necesita voluntad política. ¿Ves? Eso hay que hacerlo, eso es un tema que va más allá, inclusive del tema partidista y cualquier cosa, porque se trabaja en la salud con la vida humana. Fíjense ustedes la importancia que tiene lo que estamos hablando en este momento, la unificación de los servicios de salud. Si este hombre que está a mi lado, Pablo Zambrano, hubiese quedado como diputado, tengo completamente la seguridad de que ese era un tema que iba a tratar en la ley de salud, sí, eso en la Asamblea Nacional, claro. Inclusive del partido. Y ahora no lo hace, ¿por qué? Porque un grupo de eunucos políticos, un grupo de gente que la política la ejercen de una manera radical, llamaron a la abstención, creyendo que le estaban haciendo un daño ¿a quién? Al país, a Venezuela, a los venezolanos. Pero nosotros no. Sencillamente Víctor Manuel García, editor de InfoTV, 24h.com, presidente del
de la Junta Directiva de SECA Consultores Compañía Anónima, y yo voy a seguir asesorando bancos, seguros, en mis actividades de investigación de opinión pública. El señor va a seguir siendo sindicalista, trabajando en su partido, en su cuestión, pero hay que ver que se le negó a los venezolanos la posibilidad de tener gente muy buena en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Por la abstención. Ojalá abandonemos la estupidez colectiva y sepamos la importancia que tiene participar en política. Bueno, de estas cosas vamos a seguir conversando con Pablo Zambrano en la próxima parte del programa. Ya se nos está yendo el programa, chicos, nos queda un solo segmento. Ya regresamos, amigos, con Habla el Editor a través de la señal de InfoTV 24h.com y la señal en YouTube de InfoTV 4913. El señor Héctor Fuenmayor en la dirección técnica, como siempre. Ya regresamos. Soy Henry Wallace, asesor de seguros acá en la isla de Margarita. Por este motivo, doy fe de que Constitución es sinónimo de enfoque que va dirigido a cada uno de sus clientes. Por esta razón, tenemos 36 años construyendo un futuro más seguro. Constitución de cara al sol. SECA Consultores, compañía anónima, 29 años, número 1 en bancos y seguros. SECA Consultores, compañía anónima, número 1 en bancos y seguros, número 1 al lado de su marca. SECA Consultores, 29 años haciendo investigaciones de mercado y de opinión pública. Pablo, no hemos conversado, pero lo dejé para el último segmento, sobre la cuestión sindical, la cuestión laboral. Los sindicalistas cayeron en un capita diminucio durante mucho tiempo. Han podido levantarse de aquella matriz de opinión que, bueno, que prácticamente colapsó a la CTV, a la Confederación Venezolana de Trabajadores. Que yo sepa, el sindicalista más destacado que hay en Venezuela en este momento eres tú. Yo no conozco otro sindicalista. No, hay muchos compañeros. ¿Pero dónde están? ¿Quiénes son? No, siempre salen, reclaman. El tema es que la fuerza real y el reclamo está en la base, ¿no? Y algo que de alguna forma puede disminuir cualquier reclamo que se haga, esa política precisamente de desconocimiento al gobierno. O sea, para solucionar el problema de los trabajadores afiliados a mi sindicato, a mi federación, yo tengo que hablar con el gobierno. Claro. Necesariamente. Ahora tengo que ir a la UNAP, pero bueno, yo he ido a todos, yo no tengo ese problema, pero yo soy pro de eso. O sea, si tengo que ir a Miraflores voy, si tengo que ir a la UNAP voy, si tenemos que manifestar y reclamar lo hacemos, porque lo hacemos dentro del ámbito de lo que nos corresponde. Y si tenemos que hacer las observaciones necesarias para buscar solución, pues también queremos ser parte de las soluciones. Pues. Claro. La política laboral en Venezuela tiene que cambiar necesariamente, tenemos que buscar fórmulas, ejemplos para que la Confederación de Trabajadores de Venezuela y las demás confederaciones vayan a elecciones. Hablo más de Venezuela, de la CTV, porque yo soy CTVista. ¿La CTV cuántos años tiene sin elecciones? Bueno, de los 25 años que tiene el siglo, tiene 24. Sin realizar elecciones, y esas son cosas que hay que buscarle solución. Se ha intentado en muchas oportunidades y bueno, priva el hecho político, me imagino. Y egoísmo, pues nosotros podemos entre todos buscarle solución a eso. Pero, ¿cómo te digo? ¿Cómo tú le vas a decir a un trabajador que eres secretario general de un sindicato? Ejemplo, el sindicato de hospitales y clínicas de salud tiene 20 años sin elecciones, entonces hay dos personas por ahí que uno dice que es presidente y el otro dice que es secretario general, pero resulta que cuando vamos a los centros de salud, el equipo de Pablo Zambrano es el que está ahí peleando todos los días, reclamando.
y los otros compañeros se han negado a que se hagan las elecciones durante 20 años. ¿Tú crees que tú eres representante de los trabajadores? Ya ni siquiera tienes constituida una junta directiva, y eso también pasa en la CTV. Hay algo que tenemos que discutir profundamente en el sector laboral, porque ahora los dirigentes no les gusta hacer elecciones. ¿Ah? Bueno, también hay que hacer elecciones. Es que el mal es mayor, esto es como una especie de... La FDM, que es un ente inmenso, la Federación Venezolana de Maestros, hizo elecciones. ¿Ah? ¿Quién es el presidente actual? Hay una profesora que es del Zulia, creo que se llama Carmen, ella, pero hizo elecciones. Es un ejemplo también para todos los sectores. Fetrarina, que la dirige Juan Crespo, ha hecho elecciones. El sector petrolero, donde por cierto ahí todavía hay sindicalistas presos. Yo tuve unos amigos míos que creo que los metieron presos. Hay algunas denuncias que han hecho últimamente sobre esos temas, pero esa federación pertenece precisamente a la Central Bolivariana de Trabajadores. O sea, ellos metiendo preso a su gente. Bueno, yo no puedo decir eso porque en todo caso es una acción judicial, pero si yo soy dirigente sindical, así yo sea del gobierno y hay algún detenido, por lo menos los averiguo. Claro. Y algo debo decir, pues. Y esa es una práctica. En los últimos tiempos han detenido muchos compañeros del sector petróleo. No, y de otros sectores también. ¿A ti te han metido sindicalistas presos? Bueno, amigos, sí, tengo amigos detenidos. Y precisamente uno lo que pide, porque a veces uno ve que los detienen, y cuando a un hombre lo detiene un ente del Estado, por lo menos tiene que decir por qué lo hace. Bueno, y entonces no se dice. A mí me metieron 3 años, 5 meses, 10 días preso, como preso político, y me dijeron que era por rebelión civil. Y al final me pidieron disculpas porque no pudieron demostrar, no había rebelión. Bueno, y entonces precisamente esas son las cosas que tienen que cambiar. Ahora, ¿qué debemos buscar en este próximo periodo de la política venezolana? Reconocimiento, tenemos que reconocerlo, tenemos que entenderlo. Diálogo, entendimiento, acuerdo. Y decir entre todos, la prioridad es el ciudadano, la prioridad es la gente. Lo contrario, fíjate, ¿a dónde nos lleva ese camino radical, ese camino de la polarización? A algo muy triste que vivió Venezuela. En el siglo XIX, Pablo, se mataron 110.000 venezolanos en la guerra federal o guerra de 5 años, que fue entre el año 1857 y 1863, cuando liberales y conservadores comenzaron a matarse. ¿Por qué? Por la estupidez política, por la polarización política. Y eso trajo como consecuencia que luego, llegó un momento en que dijeron, nos vamos a seguir matando. La población en aquel entonces eran de apenas 1.100.000 habitantes y se mataron 110.000. Entonces hubo que hacer un tratado, el Tratado de Coche, que se firmó en una hacienda por aquí mismo en Coche, por eso lleva ese nombre, que puso fin a la guerra federal, pero ya se habían matado cantidad de gente. Entonces nosotros no podemos caer en eso y tenemos que evitar eso. Y ese es el camino que nos está llevando el radicalismo y la no participación. Oye, el tema, fíjate que hay temas prioritarios, ejemplo, aquí entre empresarios, gobiernos, trabajadores, tenemos que buscarle la Asamblea Nacional, tenemos que darle solución al problema del ingreso de los trabajadores. Es así. El respeto a las contrataciones colectivas. ¿Cuánto está ganando un trabajador ahorita? Bueno, ahorita hay un bono que se llama bono de pero eso no es salario. No es salario, 120, el cetatique es 40, son 160 y el salario puede representar 5, 6, depende del cargo que tenga. Eso es una grosería. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que tú eres trabajador y sales de vacaciones y te van sin bono de vacacional. Si trabajas de noche, prácticamente no tienes bono nocturno. Si vas a trabajar un domingo, ¿qué feriado? No hay incentivo. Entonces, ¿por qué yo voy a trabajar un domingo si no tengo incentivo? Así lo planteo yo, porque yo voy a ir. No me pueden hacer nada si no voy, pero yo precisamente voy el domingo, que es mi día de descanso, y eso pasa mucho también en la empresa privada, que es otro tema, el tema de las prestaciones. El tema de las prestaciones sociales priva, supuestamente,
de que el salario suba, pero resulta que hay dos sistemas de prestaciones. En el 97 se acordó establecer un sistema donde le depositaba en una cuenta a los trabajadores sus prestaciones y eso generaba el fideicomiso. Después el presidente Chávez devolvió la retroactividad, fue el presidente Chávez, y resulta que existen los dos sistemas. Bueno, no se cumple con ninguno. No se cumple con ninguno. Entonces la gente, ¿quién le pone el cascabel al gato? Esas son cosas que hay que discutirlas en el país, Claro, y buscarle solución entre todos. es así. Es una gran necesidad entrar en el camino del reconocimiento, el diálogo, el entendimiento, que se acabe el esquema de la confrontación que no nos ha dejado nada, que se acabe este tema de las sanciones. Eso tiene que acabar. Eso ya está bien. Eso no le sirve a la gente. Pero vuelve Chevron. Ahí está, pues. Vuelve Ahora, Chevron. ¿cómo vuelve? Porque hay conversación. Claro. ¿Ah? Es Porque hay así. conversación, porque hay diálogo, porque hay entendimiento y acuerdo. No, y esos dolaritos, ¿cómo le hacen falta al país? No, y nosotros tenemos que vender petróleo, nosotros no hacemos nada con el petróleo debajo de la tierra. Es así, es ¿Ah? así. Un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, lo que tiene que traer inversiones para venderlo, porque sigue siendo, un producto energético, bueno, que en el mundo tiene fuerza. Pues han dicho, se va a acabar tal cosa, y ahí está el petróleo. Chicos, Venezuela tiene las reservas petroleras probadas más grandes del mundo, Entonces hay que sacarlo debajo de la tierra, pero hay que producirla. producirlo para que eso se convierta en bienestar para el ciudadano. Es así. Por ahí vamos a venir con una idea petrolera más adelante, no en este programa, sino que se está cocinando con un grupo de amigos, empresarios, expertos petroleros, para ver si llegamos a ciertos acuerdos para ayudar al país, a Venezuela, a producir lo que sabemos, petróleo. Así Porque es. está ahí el petróleo, lo que hay es que producirlo. Mis amigos, esto es infotv24h.com, esto es infotv 4913 en el canal de YouTube y en todas las redes sociales. Nos va a encontrar este programa con Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud. Lo va a encontrar usted en Twitter, en Instagram, en X, en TikTok, en todas las redes sociales y a través de las páginas de infotv24h.com en nuestro portal de noticias. ¿Se me olvidó alguna red, Héctor? Estamos todas las redes sociales, ¿no? El señor Héctor Fuenmayor se encargó de la dirección general del espacio. Gracias, Pablo, por haber venido. Gracias, Víctor, un honor saludarte. El honor es mío y este programa es completamente tuyo, y cuando quieras venir a discutir ideas y a plantear cosas importantes para el país, las cámaras de InfoTV están abiertas para ti y para todo tu equipo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, cuando Dios mediante estaremos con otro invitado muy especial, un invitado que tenga muchas cosas que decirle al país. Para Seguro Constitución, 36 años haciendo y construyendo futuro más seguro, 36 años dentro del top 10 de las mejores empresas aseguradoras de Venezuela. Para Seca Consultores, 29 años trabajando al lado de los bancos y seguros, número 1 en bancos y seguros, haciendo investigación de opinión, haciendo investigación de mercado. Fue un inmenso placer llegar a sus hogares en este programa. Habla el editor. Hasta el próximo miércoles. Chao. Soy Henry Wallace, asesor de seguros acá en la isla de Margarita. Por este motivo, doy fe de que Constitución es sinónimo de enfoque que va dirigido a cada uno de sus clientes. Por esta razón, tenemos 36 años construyendo un futuro más seguro. Constitución de cada sol. Seca Consultores, compañía anónima, 29 años, número 1 en bancos y seguros.
Seca Consultores, compañía anónima número 1 en bancos y seguros, número 1 al lado de su marca. Seca Consultores, 29 años haciendo investigaciones de mercado y de opinión pública.